Buenos días, hermanos. Estamos los misioneros permanentes de la parroquia Cristo Resucitado en el programa Iglesia Tu Vida es Misión. Hoy 28 de abril estamos aquí grabando y llevamos un tema, ¿verdad?, que siempre es para nuestra edificación espiritual. Pero antes nos vamos a poner en la presencia de nuestro Señor para que sea Él el que nos guíe en este momento. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en este momento. Le pedimos al Señor que nos dé su Santo Espíritu, ¿verdad?, para que nos dirija, nos guíe y podamos dar este tema y que quede en el corazón de cada uno de estos hermanos que nos escuchan en este día. Y decimos: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y el poder de tu Santo Espíritu, haznos dóciles a tus inspiraciones para buscar siempre del bien y gozar de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Quedamos en la presencia de nuestro Señor. Ahora que ya nos pusimos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, ¿verdad? Traemos un tema que quizá algunos hemos escuchado y otros no, y aún siendo cristianos, católicos, ¿verdad? A veces no escuchamos, como es los mandamientos que nos manda la Santa Iglesia Católica. Algunos conocemos los mandamientos, los santos mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Conocemos que son 10, pero a veces incluso ni los 10 lo sabemos, ¿verdad? Pero el tema de hoy es los mandamientos de la Santa Iglesia Católica. Los mandamientos de la Santa Iglesia Católica nos ayudan a cumplir los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Y son 5 mandamientos. ¿Estamos obligados a cumplirlo? Sí, estamos obligados a cumplirlo, ¿verdad? Desde que tenemos uso de razón y 7 años cumplidos, según indica la Iglesia, ¿verdad? Si no, ella pues pondrá otra edad, pero se usa a partir de que uno tiene razón. Todo lo que nosotros estamos hablando o vamos a hablar el día de hoy está en el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí no venimos a inventar nada ni a hablar lo que no está en la Santa Biblia ni tampoco en el catecismo católico. Solo el Papa o quien de él tuviera facultad puede dispensar un mandamiento. Nadie más, ni un sacerdote puede dispensar que no cumplamos los mandamientos. Solo el Papa o quien él faculte. Vamos a mencionar los 5 mandamientos y luego vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Los mandamientos son 5, como habíamos dicho. Oír la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Ese es el primer mandamiento y está en Hechos 2:42. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Ese es el mandamiento número 2. El mandamiento número 3, comulgar por Pascua. El 4, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo mande la Santa Iglesia. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Ahí tenemos los 5 mandamientos. Vamos a hablar un poco del primero. Oír la Santa Misa, oír la misa, dice, nos manda a asistir con devoción a la Santa Misa. Escuchemos bien, con devoción. Todos los domingos y fiestas de precepto. ¿Cómo debemos escuchar la misa? Desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Y asistir a la misa parroquial. Ojo ahí, ¿verdad? Misa parroquial. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos hemos perdido, andamos en todita la iglesia y no estamos en la misa que nos corresponde. Para unirse y pedir con el párroco por las especialidades del santo sacrificio de la misa, santo sacrificio. Por eso nosotros debemos escuchar la misa en nuestra parroquia, porque es con nuestro párroco, la cabeza de esa parroquia, con quien vamos a pedir por todo. El sacrificio de la Santa Misa que es por nosotros.
¿verdad? Para que tengamos conocimiento de las prescripciones y avisos que en dicha misa se promulgan. En cada iglesia, al final de la misa, el padre promulga los avisos. Entonces, si usted va a otra parroquia, esos avisos corresponden a esa parroquia y no a la parroquia que uno está, para oír las verdades del Santo Evangelio, que los párrocos tienen la obligación de exponer en la Santa Misa. Esto lo manda el catecismo, no estamos diciendo algo que no está ahí, ¿verdad? Los domingos quiere decir día del Señor o día especialmente consagrado al divino servicio. Por eso es que los domingos, los judíos los celebraban los sábados, pero nosotros los celebramos el domingo, que es el día del Señor. La iglesia ha instituido, además de las fiestas del Señor, de la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos, están fiestas que se han instituido en mención de la gracia con que Dios los enriqueció y agradeció a la divina bondad por habérselas dispensado, para que nosotros los honremos e imitemos su ejemplo y ellos nos ayuden con sus oraciones. La iglesia, además de los domingos, tenemos las misas de precepto, que son las del Señor, las de la Santa Virgen y la de los ángeles y los de los santos. Eso cada día, pues, el calendario católico lo indica. Y eso es para que nos unamos a esas oraciones. Ahora vamos a hablar del segundo, que dice confesar nuestros pecados. La iglesia obliga a todos los cristianos que han llegado al uso de razón a acercarse por lo menos una vez al año al sacramento de la penitencia para confesar los pecados mortales. Está en Juan 20, 21 al 23, ¿verdad? El tiempo más oportuno es la cuaresma, eso dice la iglesia. El tiempo más oportuno es la cuaresma. Pero esto no quiere decir que solamente ese día nos podemos confesar o solo en esa fecha nos podemos confesar. No, nosotros podemos acercarnos al sacramento de la reconciliación en cualquier momento. Pero sí la iglesia es obligación hacerlo en tiempo de cuaresma, aunque sea una vez al año, dice. Y en el momento, dice, el momento oportuno es la cuaresma. Dice al menos, no quiere decir que no podamos hacerlo más seguido, ¿verdad? Es utilísimo confesarse a menudo, sobre todo porque es difícil que se confiesen bien y estén alejados del pecado mortal, quien raramente se confiesa. Nosotros durante todo un año si diario cometemos pecado, a cada instante cometemos pecado, aunque nos confesamos. Y si esperamos hasta un año para confesar nuestro pecado, entonces a veces no nos confesamos bien, ¿verdad? Porque todo un año, acordémonos de todos los pecados de un año y el Padre tampoco va a tener todo el tiempo para estarnos escuchando todos nuestros pecados de un año. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo con más frecuencia, para así nosotros también, porque también no sabemos en qué momento ya no podemos estar aquí y entonces nos vamos a ir con pecados, ¿verdad? Ahora dice, y en peligro de muerte, porque de una santa muerte depende la salvación del alma, y una buena confesión facilita una santa muerte. ¿Ven? Cuando nosotros estamos en peligro de muerte no tenemos que confesar, porque eso depende de nuestra salvación. Por eso los padres tienen la costumbre de ir a los hospitales donde están muchos enfermos y donde es necesario la confesión. Casualmente yo estaba escuchando a un párroco que dice, vamos nosotros a los hospitales, y hay gente que aún en su lecho de muerte se niegan a confesarse y dicen, no, yo no me confieso, o creen que no están muy enfermos, cuando la muerte pues, en cualquier momento, ¿verdad? Nos puede estar en un hospital, pero somos tan soberbios que nos creemos eternos y no nos queremos ni confesar, y aún llegando el sacerdote al hospital. Y se ha de comulgar, porque la Sagrada Comunión se ha de recibir en estado de gracia,
Nosotros no podemos recibir la comunión si no estamos en estado de gracia. Estado de gracia significa estar reconciliado, ¿verdad? La iglesia obliga a todos los cristianos que han llegado a la edad de la discreción a que reciban todos los años la Santísima Eucaristía durante el tiempo de Pascua. Y aconseja que se comulguen en la propia parroquia. Y yo no sabía esto. Escuchen. Cuídese de avisar al propio párroco si usted comulga en otra parroquia, en otra parte. Imagínense. Nosotros tenemos que avisarle al párroco, padre, fui a tal misa y ahí comulgué. Y eso no lo acostumbramos. Pero estos son los mandamientos que la Santa Iglesia manda. Lo que pasa es que los tenemos y no los hacemos, no los cumplimos nosotros, ¿verdad? Estamos obligados a comulgar en peligro de muerte por modo de viático. Si no saben cómo es el modo de viático, es cuando nuestros ministros de la Eucaristía en cada parroquia llevan a los enfermos. Ahí ellos le llevan el viático. Pero todo esto autorizado por el párroco, ¿verdad? Y que ya ellos hayan estado confesados, ¿verdad? Y entonces puedan ellos recibir ese viático que le llamamos, que es la comunión, ¿verdad? Quien hiciese una confesión y comunión sacrilegia no satisface el mandamiento número 2 y el número 3. La intención de la iglesia es que recibamos este sacramento para el fin que fueron instituidos, que es nuestra santificación. Entonces, hermanos, aquí están 3 mandamientos que nos manda la Santa Iglesia Católica, que a veces los desconocemos, ¿verdad? Nosotros como católicos los desconocemos y no los cumplimos, ¿verdad? Y si nosotros cumpliéramos todo lo que el Señor ya nos dejó y la Santa Iglesia tiene preparado para que nosotros cumplamos los mandamientos de la ley de Dios, nosotros fuéramos buenos cristianos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el camino. Ahora nuestra hermana nos va a hablar de los otros 2 mandamientos. A mí me toca hablar del 4º mandamiento de la iglesia, que es ayunar. Ayunar, según nos manda la Santa Madre Iglesia. En este mandamiento nos pide, ¿verdad? Este mandamiento nos pide ayunar los días miércoles de ceniza, los viernes santos y, si se es posible, todos los viernes del año, en honor a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos pide la abstenencia de comer carne, ¿verdad? Carne de animales de sangre caliente, de sangre roja, ¿verdad? Este mandamiento tiene doble propósito y es ayudarnos a prepararnos, ¿verdad? A prepararnos para las fiestas principales como son las de Pascua y las de precepto, ¿verdad? También nos ayuda a crecer en disciplina personal y física, tratando de controlar nuestro apetito físico, ¿verdad? De esa manera nos va controlando, porque cuando nos excedemos, ¿verdad? Perdemos totalmente ese deseo de crecer, de dedicarle un tiempo excelente al Señor, ¿verdad? Porque no se lo dedicamos porque solo pensamos en saciar nuestro apetito, sí, pero no saciamos el apetito espiritual, que es el que nos debe de llenar y satisfacer, ¿verdad? Siempre, porque ese siempre lo vamos a tener. Vamos a saciar esa hambre siempre, ¿verdad? Sí. Dice que, ayunar, dice, y prepararnos espiritualmente siempre, para que cuando se nos presenten ocasiones difíciles, ¿verdad?, que tenemos en nuestra vida, ayunamos también, para que a través del ayuno nosotros estamos martirizando nuestro cuerpo, y a veces tenemos situaciones difíciles que no vemos la forma de cómo solucionarlas, pero a veces el ayuno nos lleva a meditar, a reflexionar y a ver que solo Dios nos puede satisfacer, ¿verdad? Esa satisfacción, ¿verdad? Que viene por el Señor. En Mateo 4,
versículo 4 nos dice que es no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. También tenemos el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico que es breve, ¿verdad? Exige que las personas que van a recibir la comunión, el sacramento, tienen que ayunar una hora antes, no comer nada antes de ir a recibir el sacramento. De ahí viene ese precepto de la iglesia, del ayuno, para tener siempre preparado nuestro espíritu para el recibimiento de ese sacramento, ¿verdad? Ese es un precepto que el Señor nos manda, ¿verdad? A través de la Santa Madre Iglesia, ayunar una hora antes, ¿verdad? Dice que libremente a veces nosotros nos excedemos, ¿verdad? Nos excedemos y se opaca nuestra hambre espiritual. La observación de este mandamiento nos ayuda a crecer en libertad interior, aumenta nuestra hambre por las cosas de Dios, ¿verdad? El ayuno puede tener, dice, varios significados, varias variantes. Podemos tener las abstinencias. La abstinencia dice también de que la abstinencia es como un ayuno, ¿verdad? Dice que de la edad de 7 años para en adelante, ya un niño de 7 años ya puede abstenerse, por ejemplo, de ver programas de televisión que no sean, ¿verdad?, agradables a los ojos de Dios. Esas tablets que usan ahora los niños, ¿verdad? Todo eso, enseñarle a los hijos de que hay sus momentos para verlas y hay sus momentos para dedicarle al Señor. Todo eso va en nuestra educación a nuestros hijos, ¿verdad? Dice que es precisamente, dice que a la luz de este precepto de la iglesia, que la norma del ayuno tiene un significado que solo es a través de este sacramento, ¿verdad? A través de este sacramento que nosotros podemos tener una buena reconciliación con Dios, porque cuando nos sentimos apretados y martirizados en nuestro cuerpo, nuestro organismo, entonces ahí es donde corremos a hacer ayuno, a hacer oraciones, ¿verdad? Ya, ese es el ayuno espiritual. Ahí terminamos con el cuarto mandamiento. Vamos con el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que nos dice que pagar el diezmo y primicia a la Iglesia de Dios, dar tu donativo o una ofrenda de la décima de tus ingresos para utilizarlos al servicio de Dios. Desde la antigüedad, dice, Dios ha mandado a su pueblo que le dé a él la décima parte de lo que se gana, es decir, la décima parte. Eso lo dice también el bíblico, como dice ella, Malaquías 3:10, y este sacramento está vigente, ¿verdad? Está vigente porque dice que hoy en día, dice, muchas personas piensan que el diezmo es una cosa que debemos darla así, pues, pero no es así, es un sacramento, es prácticamente un sacramento, un mandamiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando pagamos el diezmo nos acercamos más a Dios y ayudamos a hacer avanzar sus obras. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Juan 14, capítulo 14, versículo 15. Dios demuestra su amor por nosotros al darnos todo lo que tenemos. A cambio, Él nos pide que apoyemos sus obras y que mostremos amor por los demás. El diezmo ayuda a proclamar el Evangelio y a edificar el reino de Dios sobre la tierra. Y también el diezmo es un potencial de bendición a nuestras vidas, ¿verdad? El que diezma, Dios lo bendice y le duplica su salario. Y eso lo podemos comprobar muchas veces, ¿verdad? Damos y cuando vemos, recibimos el doble de lo que el Señor nos da, ¿verdad? Al pagar el diezmo verás cómo Dios cumple sus promesas, llegarás a conocerlo mejor y aumentar tu fe en Él.
El diezmo es una manera de reconocer la soberanía de Dios y agradecerle sus bendiciones. La verdad, hermanos, de que nosotros muchas veces, Dios cuántas cosas no nos da el Señor, ¿verdad? Cuántas cosas recibimos de Dios, cuántas bendiciones recibimos a diario. Miremos cómo amanecemos activos, con vida, de pie, ¿verdad? Sí. Vemos cuántas cosas nos regala el Señor y fijarse, por ejemplo, en una poquedad como es un diezmo, ¿verdad? Es poco comparado con lo que Él nos da. Nosotros salimos debiéndole al Señor. Si Él nos vive dando día a día, nos da la vida. Nos da la vida y nos da tantas cosas, nos da una familia, hijos, ¿verdad? Amistades y todo lo que viene de Dios es una gran bendición. Sí. Entonces, ¿verdad? Este es ya el quinto mandamiento que debemos ponerlo en práctica y ayudar a las contribuciones a las obras de Dios. Eso es lo que Él nos pide. Sí. Bueno, aquí terminamos los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Sí, así es. Entonces, los 5 mandamientos de la Santa Iglesia estamos obligados a cumplirlos todos. Todos los cristianos, ¿verdad? Si queremos ser mejores cristianos. ¿Verdad? El Señor nos dejó todo, está escrito todo. ¿Qué pasa? Que nosotros no seguimos las reglas, sí. No queremos seguirlo, siempre estamos nosotros en contra de todo. ¿Y por qué tal cosa? Mire, cuando uno desconoce, hasta critica, ¿verdad? Cuando uno desconoce las cosas. Por ejemplo, en las necesidades de la iglesia, muchos criticamos, que muchos piden, sí. Que piden para esto, que piden para el otro, pero todo es para gloria del Señor, ¿verdad? Sus ministros, que son los sacerdotes, deben de vivir de una manera decorosa. Entonces por eso nos mandan a vivir misa en nuestra parroquia, para conocer esas necesidades y ayudar. Esto no quiere decir que nosotros, si podemos hacer también obras de caridad, ¿verdad? Individuales, pues no necesariamente porque le doy a la iglesia mi diezmo, ya no hago nada más. No, nosotros podemos hacer obras de caridad si está en nuestra voluntad, ¿verdad? Esperamos que este tema haya sido de provecho para todos nosotros los cristianos, y sí busquemos los mandamientos de la iglesia, como también busquemos los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Que son muy importantes que nosotros los cumplamos, ¿verdad? Para ser un buen cristiano. Esperamos el próximo domingo, hermanos, que siempre estén en comunicación con este programa, que siempre traemos temas de interés para nuestra edificación espiritual. Damos muchas gracias a todos los que se conectan y esperamos que siempre compartan. Buen día.